Hola gente, mi nombre es Ignacio Strau y les doy la bienvenida a Fact the Grid. El día de hoy charlamos con Roberto Connolly. Él es socio y productor ejecutivo de Not Real, un estudio creativo enfocado en la dirección de arte y la animación. Nos cuenta la importancia de planear los procesos de trabajo y cómo esto repercute en la calidad final de los proyectos. Espero que disfruten la charla. Robert, gracias por darme un tiempo para hablar y charlar y conversar estas cosas que están buenísimas y nada, yo sé que el tiempo es finito y nada, se revalora que me puedas dar este momento para poder hacerte estas preguntas y charlar y pasar un rato. Al, ¿Cómo? contra al contrario, Nacho, o sea, es un Ajá. placer, está buenísimo hacer esto, digamos. Me parece que está buenísimo. Sí, estamos Así que arrancando bueno, recién, así que pero de a poquito, con constancia, vamos a ir progresando. esperemos que se dé una linda charla, ¿no? Sí, estoy seguro que sí, porque nada, tenés un montón de cosas para charlar. Ya estuvimos Seguro, hablando un poquito, así que nada. seguro. Bueno, la primera pregunta que le hago a todos y que es un poco extraña, voy a admitir que es un poco extraña, pero es bastante simple. Es, ¿cómo le explicarías a un extraterrestre o a una persona que realmente no está en esto, a qué te dedicas? ¿A qué me dedico yo? O Sí, ¿a qué sea, te bueno, dedicas? ok, yo trabajo, o sea, soy socio de un estudio dedicado a... Es un estudio creativo dedicado al diseño y a la animación. Y yo trabajo específicamente como productor, o sea, soy productor ejecutivo, ahí dentro del estudio ese es el rol que tengo. Ok. ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto? ¿Cuál fue la motivación? Y en realidad el tema es así, o sea, yo cuando terminé el colegio me metí en la facultad, estudié producción de radio y televisión, un poco sin saber mucho de qué se trataba, no sabía si me iba a gustar o no, pero bueno, sabía que había como dentro de todo como un costado medianamente creativo, que eso sí me interesaba, por más que la tele por ahí no tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Pero nada, después de ahí un poco los laburos que fui teniendo me llevaron para este lado y nada, o sea, yo hice de todo, o sea, desde, o sea, sentarme a animar, hice mucho compo también, eh, y nada, después tuve mi proyecto propio, que fue mi propio estudio, que se llamaba Casana, eh, y eso duró hasta hace hasta en realidad terminó oficialmente en finales de 2019, y ahí como que Sí. unificamos con Notriel. Yo con Vale y con Milton ya veníamos trabajando, pero bueno, a mí lo que me pasó es que yo cumplía muchos roles con un proyecto propio, si bien trabajaba con otra gente y todo, sentía que era como muy cuesta arriba, como ocuparse de ser productor, ser director, ser animador dentro de proyectos, cubrir como varios roles. Y nada, como que hace unos años me cayó la ficha de que lo que quizás en el área donde yo podía aportar un poco más era en la parte organizativa, eh, porque también veía que los buenos creativos, los buenos directores, tenían como un chip un poco distinto, como otra pasión que yo no la encontraba del todo en mí, digamos, y nada, como que me cayó un poco la ficha esa y los conocí justo a Milton y a Vale y ellos sí, o sea, entonces como que bueno, justo se dio ese complemento y arrancamos y bueno, nada, pasaron ya unos años desde que empezamos a trabajar juntos y nada, yo ocupo ese rol, cada tanto, muy cada tanto me siento a hacer algo específico en el proyecto, pero no, o sea, mi rol es más que nada en toda la parte organizativa. Ok. Y quiero volver un poquito a cuando empezaste ahí la facultad a estudiar y las motivaciones esas que tenías. ¿Qué
¿Hacías algo artístico en ese momento, antes en la secundaria o algo así, o que te llevó a arrancar? No, o sea, sí, entiendo. O sea, a mí a mí me gustaba la música, yo, o sea, hago música desde que tengo 10 años, tampoco, o sea, tampoco es que profundicé demasiado, ¿no? Pero Sí, ahí veo una guitarra atrás tuyo. pasé por varios instrumentos, tuve la banda, o sea, todo eso. Eh, y nada, o sea, la verdad que cuando estaba terminando el colegio no sabía mucho, no sabía muy bien qué estudiar, pero sabía algunas cosas más genéricas que me gustaban. Yo quería que haya un costado medianamente creativo en el trabajo, pero que bueno, también que haya o sea, en algún punto como un universo de laburo que se pueda laburar. Claro, Pensá que yo terminé el colegio a fines de los 90, los tiempos eran un poco más duros, como la visión era un poco distinta como es ahora, de ciertas claro. cosas, y me metí un poco buscando, o sea, encontré esa carrera y dije, bueno, a ver, voy a probar con eso y la verdad que, o sea, me enganché con algunas cosas, con otras cosas no tanto. O sea, me gustó más, por ejemplo, toda la parte relacionada con la ficción que, o sea, que todo lo que era como más televisión en vivo digamos, toda esa cosa como más, como en caliente y no sé, digamos, pero también por la temática y por el contenido, ¿viste? Me costaba más y veía también eso, veía que a algunos compañeros como que les salía de taquito. Tuve dudas en un momento de si seguir o no, pero bueno, seguí, lo terminé. Después conseguí un laburo, ahí también era difícil porque año 2002, plena crisis, o sea, no había trabajo, o sea, había mucha gente de mi edad que se iba a vivir a otro lado porque no había laburo y la verdad que empecé prácticamente como pasante sin cobrar. O sea, y nada, ahí de poquito tuve un primer laburo, ahí estuve 2 años, ¿Qué hacías ahí? después, y ahí hacía de todo, o sea, era una productora chiquita que hacíamos cosas muy variadas, como decirte, eh, editábamos, hacíamos videos institucionales que salíamos a filmarlos nosotros, los editábamos, entonces yo participaba de las dos partes, eh, comerciales de bajo presupuesto, era todo medio de bajo presupuesto también en esa época, ¿no? Pero hacíamos comercialitos. Y nada, o sea, yo participaba de distintos roles, tampoco es que había mucha gente, éramos poquitos. Y bueno, ahí como hasta hacíamos también servicios como si fuese copiado de cassettes y todo Ah, eso, mira. digamos. Había cassettes en esa época. Bueno, pero Algo un que poco, quedó ahí en el olvido, ¿no? un poco te curtía, ¿no? En ese sentido, como que aprendías de todo un poco y como que ibas viendo qué te Y la gustaba verdad que también, ¿no? sí. Sí, yo creo que lo principal ahí fue hacer mi primera experiencia laboral, o sea, entender lo que era un trabajo, lo que era tener una responsabilidad y después, más en relación a lo que hago hoy, aprendí a editar, o sea, edité muchísimo y eso es como una primera base de, nada, ¿viste? De construir un relato, de agarrar un material, investigarlo, hay toda una parte operativa también ahí, en lo que es sentarse a editar, Claro. hay un conocimiento técnico que uno que tiene que aprender, tenés que aprender un software, tenés que aprender un hardware también, porque ahí se filmaba en cassettes, por ahí usábamos mini DV, pero después eso había que, no sé, capturarlo, había que, nada, o sea, pasarlo a una compu y recién ahí empezar a editar. También hice edición lineal, o sea, eso no sé si no existe más. No sé si en algún canal de tele por una cuestión como de tiempo, pero yo ya no creo, porque hoy en día ya es todo como súper digital, no pasa por un soporte físico Claro. como antes era como un cassette, ¿no? Pero hice de eso también, que tenía como tenía otra lógica.
digamos, editar lineal, porque vos, si querías meter algo entre medio de lo que vos habías puesto, no podía, tenía que borrar todo lo que habías hecho después y volver para atrás hasta ese punto de edición y ahí agregar eso. Que nada que ver, digamos, ¿no? Pero no importa, o sea, lo que rescato principalmente de ese primer trabajo fue tener mi primera experiencia laboral, aprendí a editar, o sea, me empecé a dar maña con cosas técnicas, y eso, digamos, y poder cumplir con lo que un cliente pedía, ¿no? Claro, claro, sí, es clave por ahí entender eso, porque viste, hay mucha gente que por ahí sale de la facultad o sale de la universidad y piensa que se va a comer el mundo ahí al toque, ¿no? Y como que entender ese choque de realidad y darte cuenta que por ahí tenés que aprender un montón de cosas. Eso es lo que veníamos hablando en la charla que publiqué hace poquito, de esas cosas que no te enseña la facultad, ¿no? Como que las vas a tener que aprender en la calle. Y Tal cual, o sea, tal cual es así. Eh, lo que pasa es que en la facultad se adquiere mucho, mucho conocimiento. Es como que vos venís de un secundario, en el secundario, adolescencia y todos, ¿viste? Como no tenemos mucha gana de estudiar. claro, Pero ahí como que de golpe es eso, ¿viste? Adquirís información, pero después es como una base eh, muy general y muy básica. O sea, valga la redundancia. Eh, pero después sí, obviamente el camino lo terminás haciendo cuando te sentás a laburar y cuando ves en realidad cómo es la realidad de todo lo que implica tener un trabajo claro. y Claro, una sí, profesión, y ahí empezás a desarrollar una profesión. claro, o sea, no es que le exijo eso a la universidad, porque es el rol que tiene y es el rol que debería tener, pero nada, Exacto, es entender esto como que hay una parte del conocimiento que está por fuera, ¿no? De la educación formal. Y nada, está buenísimo tenerlo claro. A veces cuando salís de la facultad y flashás que vas a comerte el mundo, como te decía hace un rato, no, te falta un montón todavía y nada, está buenísimo tenerlo claro, ¿no? tal cual, Che, tal cual. contame, cómo fue? O sea, en un momento decidiste poner un estudio. ¿Qué te llevó? ¿Qué necesidad Claro, tenías de poner un estudio? mira, yo después de ese primer trabajo, por esas cosas de la suerte, entré en un estudio que se llama 3D Art. O sea, hoy en día ellos, la verdad que son como una productora bastante grande, tiene un montón de gente, hacen proyectos grandes, se abrieron un montón de cosas, pero en ese momento éramos todos bastante pibes, con poca experiencia, como esforzándonos y todo, pero bueno, yo ahí, cuando entré, era un estudio que hacía tipo visual effects, así con 3D, o sea, aprendí a hacer laburos de compo, empecé a hacer laburos de animación, aprendí a fondo a usar el After, o sea, que es como una herramienta como muy básica de lo que nosotros hacemos, sí, de lo que nosotros hacemos, y ahí estuve 5 años. Yo lo que, o sea, la experiencia fue muy buena ahí, realmente. Fue muy formativa porque los desafíos eran difíciles por momentos. Ahí es cuando empecé a trasnocharme de golpe para sacar una entrega, empecé a liderar un equipito, o sea, un equipito y llevar adelante un proyecto que no sé si había tantos roles definidos. Yo creo que por la inexperiencia que teníamos todos, de que por ahí, viste, cómo organizarnos y demás, pero sí me tocó eso, ir al frente de proyectos, hacer cosas que no sabía, o sea, participar de un proyecto que tenía componentes técnicos que teníamos que investigar porque no los conocíamos. Eh, pero bueno, ahí aprendí también algunas cosas de 3D, y lo que yo veía es que ellos eh, eran gente como yo, en algún punto, eh, que estaban, o sea, habían logrado tener, o sea, un estudio con gente, estaban trabajando para el exterior, eh,
Y la verdad que en un momento yo sentí que podía hacer algo similar. Y bueno, eso en un momento pasaron 5 años, o sea, yo estuve 5 años ahí en 3D Art. Y en un momento nada, como que sentí que era el momento de hacer un cambio y me mandé. O sea, me mandé. Primero arranqué con un amigo, estuvimos un año, después yo seguí por mi cuenta. Ahí arranqué con lo que, bueno, fue digamos, como mi estudio personal que se llamaba Casana. Eh, y nada, o sea, entre medio también tuve otro socio, laburé siempre con gente, eh, siempre como eh, tuve esa idea de poder armar equipos, trabajar con otra gente, aprovechar lo que iba avanzando de a poco, que era la conexión a internet, eh, y bueno, el avance tecnológico. Obviamente a medida que pasaron los años, de golpe todo eso fue como mucho mejor y facilitó mucho las cosas, salieron plataformas que ayudaban como a trabajar a la distancia y todo eso, nada, bueno, y pasaron varios años hasta que en un momento hice un proyecto con Milton y ahí, nada, o sea, nos gustó. eh, Después pasó un tiempo, él empezó a trabajar con Vale, porque también, o Para sea, ellos aclarar eran un, novios, pero no trabajaban juntos, claro. aclarar un Y poco, ellos son tus socios, ¿no? claro, o sea, Hoy Milton en día. González y Valeria Moreiro son los directores creativos de Not Real, son los fundadores de Not Real, son mis socios, yo soy socio. Tenemos una cuarta socio también, Eugenia García Montaldo. Eh, ¿Cómo es? Y ellos, o sea, ellos tienen algo de que ellos eran novios, eh, y nada, en un momento empezaron a trabajar juntos. Y bueno, ahí me llamaron un día que estaban de viaje, eh, y necesitaban una mano porque estaban de viaje. Entonces, les cayó un proyecto que era interesante y yo ya había trabajado con Milton una vez, también teníamos como cierto contacto cada tanto, a ver en qué andás y qué sé yo. Y nada, o sea, hicimos ese proyecto, salió bien, y de ahí fue como progresivamente, o sea, al poco tiempo ya era todo, era como, che, me llegó este pedido y ya desde la etapa presupuestaria estábamos discutiendo a ver cómo podíamos resolver, o sea, Claro. cómo le pasábamos un presupuesto al cliente y después cómo resolvíamos internamente nosotros, un equipo de gente y nada, o sea, y así paso a paso, digamos. Claro, o sea, fue Un poco bastante así. natural como la transición de armarse un equipo, ¿no? Empezar a trabajar juntos. Sí, sí, fue natural, no hubo nada forzado así de, che, te llamo y no te conozco, sino como probamos, funcionó, probamos de nuevo, funcionó, así progresivamente y nada, como que después miramos para atrás y dijimos, che, ya estamos haciendo todo, o sea, ¿por qué? O sea, ellos ya se llamaban Not Real, porque, o sea, Milton, él tenía su estudio llamado Sublime, y Vale venía en realidad de trabajar en estudios, y en un momento se mandó freelance. Y nada, o sea, y Milton también quedó solo en un momento, y un día empezaron a trabajar, hicieron un proyecto, y nada, se ve que también del lado de ellos funcionó. Y ahí fundaron Not Real, o sea, en vez de mantener como Sublime, que era el estudio que ya existía, fundaron Not Real. Y yo tuve Casana y hubo como 2 años en que era como colaborativo, o sea, si bien ocupábamos los mismos roles y más o menos la mecánica de trabajo era muy similar, los proyectos los firmábamos entre los dos. O Claro, era un sea, lío era de... dirigido por Notriel y producido por Casana, claro. Y llegó un momento donde era como, Bueno, no tiene sentido, no tiene más sentido, y nada, o sea, lo que prosperó fue Not Real, y nada, o sea, agarré un día y dije, bueno, a partir de ahora Casana está de baja y yo soy parte de Not Real. Y fue así. O sea, y eso fue 2000, o sea, eso fue, no, 2020.
O sea, a principios de 2020 ya empezó solo Not Real. Y ellos ya venían de 2017. 2018 empezamos a trabajar juntos, pasaron 2 años, 2020 quedó solamente Not Real. Che, ¿y qué diferencia ves ahora ya a la distancia un poco de lo que es ahora Not Real a lo que era Casana en su momento? ¿Qué cosas decís que cambiaron o mejoraron o te sentís más cómodo? Bastante. No, bastante, bastante. O sea, primero que nada, o sea, los chicos son gente muy talentosa, apasionados por lo que hacen y por lo tanto son muy dedicados. Les gusta hacer cosas lindas, así súper high-end, y como que nada, o sea, entre eso se generó un lindo complemento que nos potenció a los tres, porque de golpe tenías una directora de arte con todo un background importantísimo en branding, haciendo dirección de arte de proyectos de motion, en estudios dedicados a eso. Y nada, o sea, y Milton también venía, o sea, Milton es un recontra animador, o sea, como pocos, ¿viste? Entonces, nada, o sea, ese complemento funcionó, yo me terminé saliendo de sentarme a poner keyframes y participar como exclusivamente en generar el contenido y nada, o sea, y encima es lo que estaba buscando, entonces como que pasé para hacer el productor de ellos y ellos pasaron a ser los directores y eso funcionó. Entonces, es muy distinto a cuando vos estás solo, porque primero que nada no tenés con quién dialogar. O sea, hay muchas cosas que surgen de la interacción y eso, o sea, no es ninguna novedad. O sea, eso pasa en cualquier ámbito, que es mucho más constructivo cuando vos tenés varias personas que incluso tienen, digamos, como background y formaciones distintas. Entonces, como que bueno, discutiendo cosas y todo, siempre el resultado es superador. Y después, o sea, eso por un lado, que quizás tiene que ver con nada, ¿viste? Como ese complemento de los skills o las capacidades de cada uno, pero después por otro lado, me parece que también evolucionó muchísimo el sistema de trabajo. O sea, yo venía, ¿viste? Así como te conté, yo venía con esto de trabajar remoto, le había encontrado la vuelta a un montón de cosas que achicaban la distancia, me di cuenta que no era necesario estar todos bajo el mismo techo. eh, y después cuando arrancamos, todo eso evolucionó más, evolucionó bastante más. Porque es eso, ¿viste? Ellos al ser los directores también hay un feedback que tiene que ver con esto lo podemos hacer mejor, esto lo podemos hacer de otra manera. Eh, incluso, nada, viste, como el día a día pasó a ser distinto a lo que era. Eh, yo, por ejemplo, cuando coordinaba, dirigía o llevaba adelante un proyecto, no hablaba todos los días con la gente. O sea, y nosotros la verdad que encontramos que era mejor, o sea, que era mejor que esa interacción diaria era mejor, era más constructivo, hablar, o sea, hablar, no solamente pasarse cosas por escrito, sino Claro, hablar. Sí, y después nada, o sea, eh, fuimos cambiando y eligiendo plataformas mejores, herramientas mejores para todos los aspectos distintos, ya sea de ah, comunicación, de cómo brifiamos y cómo nos pasamos feedback internamente. Eh, a ver, cómo hablemos un planificamos. poco de eso. Era una de las preguntas. ¿Cómo llega un proyecto, ¿no?, nuevo a Not Real? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo serían los pasos? ¿Cómo se van, Está cómo bien. van haciendo paso a paso para llegar al resultado final? Buena pregunta. Bueno, primero te llega un pedido, obviamente
ahí lo que hacemos primero es recabar un poco de información, porque a veces no te llega bien toda la información que necesitas para poder cuantificar digamos, la cantidad de trabajo y la complejidad del proyecto. Entonces, nada, ahí hay un diálogo con el cliente. Una vez que recabamos toda esa información, que ya sé, o sea, puede ser, por ejemplo, qué piezas hay que entregar, cómo es, qué tiempo tenés, si tenés una fecha específica donde tenés que lanzar lo que tenemos que hacer, si hay alguna referencia visual o referencias visuales que a nosotros nos ayuden a entender el estilo de lo que buscás y la técnica, porque no es lo mismo. Claro. Por ejemplo, hacer una cosa 2D que hacer una cosa 3D realista, no tiene nada que ver. Y es otra gente, ¿no? Bueno, en un momento pasamos un presupuesto, si la cosa va, hacemos el proyecto, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos o sea, hay una planificación primero, hay dos cosas, o sea, por un lado hay una planificación que tiene que ver con una línea de tiempo, qué hacemos primero, qué hacemos después, o sea, cómo se suceden las áreas y las etapas del proyecto y cómo se superponen, eso lo planificamos. Planificamos fechas de presentación, planificamos fechas de feedback, porque es importante que el cliente también se comprometa con el mismo calendario que te comprometes vos. Claro. Porque si un feedback te llega atrasado y te condiciona, quizás estuviste esperando o digamos como desoptimizás los esfuerzos, ¿no? Y después nada, lo que hacemos también es armamos un equipo que lo pensamos, buscamos los recursos, estamos todo el tiempo buscando recursos de distintas especialidades, de las distintas áreas, pero distintas especialidades, estilos. Y nada, o sea, en algún momento armamos ese equipo y después el proyecto se va sucediendo medianamente como lo planificamos, o sea, está todo ese proceso que va, qué hacemos primero y qué hacemos después, o sea, cuáles son los pasos del principio del proyecto hacia la entrega, eso, nada, lo vamos llevando adelante, las presentaciones pactadas con cliente también nos van poniendo como objetivos parciales, que eso es importante para poder organizar el proyecto en cosas más específicas y más chicas, digamos, porque Claro. si no, de golpe tenés 10 semanas para hacer un proyecto y no tenés un traqueo o un seguimiento de cuál es el progreso, ¿no? De eso. Y después hay otra parte del proceso que tiene que ver con el día a día, o sea, cómo es el día, cómo es un día. Y eso es un poco lo que te contaba. Hay calls, o sea, hablamos con la gente, hay ciertas plataformas y herramientas que nos ayudan a manejar la información, los archivos, a comunicarnos, distintas herramientas con distintas funciones. ¿Qué herramientas utilizas? Y mirá, o sea, nosotros, por ejemplo, para todo el manejo de archivos usamos Dropbox. Pero hay miles, o sea, hay miles. Sí, sí, sí. A nosotros nos funcionó Dropbox y lo que hacemos, no nos enviamos archivos, no es que cada uno trabaja aisladamente en local, en su compu, y después, tomá, te mando lo que dice. No. Todos compartimos la carpeta del proyecto como si fuese un server Claro. que está acá al lado, ¿entendés? Pero por internet. Entonces, eso la verdad, o sea, desde que empezamos a hacer eso, acelera muchísimo las cosas. Y no solo eso, sino también tenés como una protección de los archivos que si yo tengo un servidor acá al lado y Pelota. se me prende fuego, perdí la información. Pero con esto no, porque está en la nube. Y está en la nube y está sincronizándose en todos los participantes. Obviamente, no sé, los proyectos a veces pesan gigas y gigas y gigas y sectorizamos según las áreas y todo. Pero usamos eso. Lo importante es que es una plataforma que es en la nube,
y al mismo tiempo es local en las computadoras de todos los participantes. Ese es el concepto. Y después tenemos para básicamente dos cosas más. Una es, usamos todos las Google Apps, específicamente Google Slides, que sería como el equivalente al PowerPoint, y eso lo usamos para de todo, digamos, para briefiar a los participantes de nuestro equipo, para pasar feedback, para que los participantes suban sus previos también de lo que hicieron en el día, y para prepararles presentaciones a los clientes. Siempre tenemos varios, hay como 4 o 5 decks, que le llamamos así, con distintos motivos o distintos tópicos o usos. Y eso también es, o sea, lo que tiene es que eso es en la nube, es súper colaborativo y en tiempo real, porque podemos estar 10 personas mirando el mismo documento y agregándole cosas al mismo tiempo, y eso se actualiza en tiempo real. Entonces, no nos tenemos que estar enviando cosas, o sea, hay algo ahí que se hace solo, eh, y que no se pierde tiempo en, che, guardar el archivo, pasártelo, cuál es la última versión, ¿entendés? Como que hay una cosa ahí que quedó en la prehistoria, que es eso, de trabajar aisladamente. O sea, hoy en día lo más ágil es usar todas las plataformas que sean en la nube y colaborativas, o sea, todas las que haya. Las necesidades las tenés vos, lo que tenés que hacer es buscar las herramientas que te, digamos, que te ayuden a cubrir esas necesidades. Y después lo que usamos también es, para comunicación más informal, que es necesaria, es chat, o sea, Claro. y lo que usamos es Slack. Pero nada, o sea, antes usábamos WhatsApp y en un momento, nada, así era como, Sí, como decidimos que. movernos a otra plataforma porque se nos volvió caótico y los grupos, o sea, tenía grupos de cualquier cosa mezclado con los grupos de tus amigos y nada que ver, ¿no? Entonces, en un momento dijimos, bueno, busquemos otra, que tenemos crítica también, no es que es una solución, Claro. pero sí nos sirve porque hacemos channels, según las áreas de los proyectos, y eso nos sirve para coordinar las calls, para nada, ¿viste? Tener un En Slack diálogo. no tenés para hacer videollamadas, ¿no? Es solo. Bueno, y para videollamadas usamos Zoom. Ah, ok. Sí, sí, no. O sea, no sé, Sí, 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 qué sé no, no. yo. Creo que si tenés la versión Pro, pero es medio bardo. Yo la verdad que estamos bien ahí Sí, sí con la funciona. combinación de las distintas plataformas. O sea, y sí, para las cosas usamos Zoom. Bueno, sí, está bueno. Che, te quería preguntar ahí, me surgió la duda. ¿Cuántos son ahora? O sea, ¿cómo es el equipo? No sé si por los tipos de trabajos que hacen, si tienen gente fija o arman un equipo para cada proyecto, ¿cómo es? Sí, nosotros somos, ahora en el estudio fijo somos 12, de los cuales 4 somos los socios. eh, pero por lo general, cuando estamos, según la cantidad de trabajo que tengamos, si estamos con uno o dos proyectos al mismo tiempo, y andamos más llegando a los 20, porque siempre traemos gente externa por las necesidades de los proyectos. O sea, nuestro equipo interno no está pensado para, si bien lo puede hacer, digo, no está pensado, no tiene como la finalidad de resolver los proyectos de punta a punta, sino que sea como ese núcleo que te permite expandirte con gente externa para poder resolver proyectos distintos. Y eso nos da como mucha versatilidad en cuanto a estilos, en cuanto a técnicas, eh, pero sí, obviamente, o sea, sí tenemos diseñadores, tenemos animadores, o sea, y tenemos productores. O sea, pero eso es lo que nos permite a nosotros poder tener 2 o 3 proyectos en paralelo, digamos, con Ah, más ok. gente externa. Ok. ¿Y ustedes tienen, ponerle proyectos que son
que empieza y termina, o también tienen proyectos que son como con clientes que todos los días le piden algo nuevo y es como más mantener una cuenta, una cosa así? No, solemos hacer proyectos que empiezan y terminan. O sea, y de hecho somos partidarios de que cuando vos te llega un pedido, poder estructurarlo en un tiempo. Claro, Porque, porque justamente es eso, yo tengo que contratar gente y ¿cómo lo organizo? O sea, si yo sé que no termina, pero bueno, quizás es porque específicamente el rubro para el cual nosotros trabajamos o la industria, no sé, la industria publicitaria o comunicación interna de las empresas, que son los clientes que nosotros solemos tener, necesitan nada, hacerme este proyecto con una pieza de 60 segundos y que después va para tal y para tal y para tal medio. claro. Entonces, eso empieza y termina. No estamos haciendo de golpe, no sé, una serie de televisión que tiene, no sé, 6 8 10 meses de producción. Eso ya, a mí me tocó hacer algo de eso, pero es un poco una lógica distinta. Claro, Entonces, claro, solemos hacer proyectos que empiezan y terminan. ok, perfecto. Che, y ahí también hablando un poco de lo que me contabas de cómo arman los equipos, cómo eligen a las personas para trabajar con ustedes, dónde los buscan, dónde están. Eh, a ver, primero que nada, lo que nosotros buscamos siempre son especialistas en algo. O sea, es muy difícil que nosotros llamemos a una persona que diseñe y anime, por ejemplo. O sea, el área de diseño es todo un área específica que requiere gente especializada que se dedique todos los días a diseñar para poder hacer cosas eh, o sea, para poder profundizar, digamos, ¿no? Eh, y lo mismo con el área de animación, y bueno, después hay otras, digamos, quizás como especialidades, como, no sé, simulaciones o qué sé yo. Eh, Primero que nada partimos de esa base. Eh, y armamos los equipos, los armamos eh, pensando primero en la cantidad de recursos que necesitamos, pero obviamente eso no es tan genérico porque también depende de las personas que vos podés meter, o sea, en un equipo, ¿no? Hay gente que produce mucha cantidad en poco tiempo, gente que produce mucha calidad pero necesita más tiempo o produce menos cantidad. Entonces, bueno, tratamos de armar una combinación que funcione. También nuestros directores se sientan a producir contenido. Entonces, hay toda una interacción que ocurre de ida y vuelta, o sea, ellos conocen técnicamente lo que el otro está haciendo. Entonces, como que eso también a nosotros nos permite de golpe poder traer la pelota de vuelta para acá, pulirle cosas, volver a delegar con el equipo y demás. Pero volviendo a tu pregunta, eh, nosotros buscamos especialistas y tenemos gente que nos escribe, tenemos nuestro Instagram, que nos sigue cierta cantidad de gente, eh, y también buscamos, o sea, nosotros buscamos buscamos en Instagram, buscamos en Behance, eso es como digamos, los lugares principales y en algún momento tenemos un contacto, ya sea puntualmente porque hay un proyecto y estamos como con una necesidad. eh, y nada, o sea, en base a lo que podemos, también en base al presupuesto que nosotros disponemos, porque hay gente que cobra más, hay gente que cobra menos. eh, entonces, nada, o sea, en base a toda esa combinación de cosas, podemos armar un equipo para un proyecto. Claro. Pero las búsquedas son por lo general globales, ¿no? Como que no es un estudio que digas, bueno, vamos a buscar toda gente de Argentina o cosas así. Mirá, o sea, nosotros empezamos buscando gente más que nada de acá, pero si bien hay toda una comunidad, hay una comunidad
bastante amplia y todo. No, nos pasó muchas veces de no poder contar con los talentos que queremos, o sea, porque están ocupados, hay gente que está siempre, o sea, que están siempre con laburo, entonces es muy difícil, Claro. y a vos te cae un proyecto un día para el otro, y de golpe empezás a llamar, empezás a contactar gente, y nada, es no, 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 no. Entonces en un momento empezamos a buscar afuera, o sea, a medida que fuimos creciendo y que también digamos, los proyectos nos permitían contratar gente del exterior, lo fuimos haciendo. Hoy en día no, o sea, tratamos de que sea manejable el tema del uso horario, porque si hay alguien que está en el otro lado del planeta, y es más difícil, porque nosotros necesitamos hablar todos los Claro. días, pero no es que estemos cerrados, pero tratamos de que esté, digamos, entre Estados Unidos, Argentina y Europa. Claro. Ahí. Sí, 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 no, no, no da hacer calls a las 4 de la mañana, cosas así. ¿No? Y tratamos de que no, o sea, tratamos de poder organizar el trabajo en una jornada laboral. Los chicos, o sea, Vale y Milton se mudaron a España este año y abrieron la oficina allá. Entonces, eh, eso fue como que nos amplió el rango de horario. Y Para, sí, porque ellos tienen, por ejemplo, en su mañana nosotros estamos durmiendo, pero ellos sí están, si hay gente que está en Europa laburando en un proyecto, y ellos pueden tener en su mañana las calls, o pueden incluso preparar una devolución para alguien que está acá. Entonces, cuando nosotros arrancamos el día, ellos ya hicieron parte de su trabajo, hay unas horas donde nosotros coincidimos, entonces ahí se habla con la gente de acá y todo. Y después con los clientes también hay que encontrar una vuelta. Si estamos laburando, nosotros principalmente trabajamos para Estados Unidos. Si estamos trabajando para costa este, bueno, hay menos diferencia horaria entre claro, ellos y, bueno, no sé, costa este. Pero si es costa oeste, de golpe tenés 9 horas. claro, ahí se Entonces, como que complica. tenés que tratar de coordinar la comunicación para que sea a la mañana, primera hora de costa oeste, para que para los chicos sean las 6 de la tarde. Porque si no, digamos, digamos, se vuelve muy larga la jornada. Pero Claro, bueno, no es perfecto, ¿no? O sea, no es perfecto, pero nunca. pero se acomoda. Se Che, intenta acomodar. claro. Che, te hago una consulta también en relación a esto de lo que hablábamos de la búsqueda de talentos, esas cosas. ¿Cómo ven los talentos acá en Latinoamérica, Argentina? No, yo creo que, mira, o sea, yo hace años que estoy en contacto con esta industria, ¿no? Y yo creo que en general hay muy buen nivel acá en Argentina. Me parece que hay muy buen nivel, que es un rubro que fue constantemente creciendo, porque también fue creciendo a nivel mundial. Cada vez hay más pantallas para llenar. Entonces, eh, y nada, o sea, fue evolucionando como cualquier disciplina que al principio es más primitiva, que la tecnología es otra, y nada, hoy en día tenés mucha gente que trabaja eh, en este rubro, en distintas disciplinas. Me parece que digamos, hay mucho que ofrecer al mundo, digamos, que yo por lo menos encuentro que hay mucho talento acá en Argentina. Pero sí pasa que es una comunidad que está creciendo, pero que tampoco es inmensa. Entonces, y como se tiende a laburar para el exterior y todo, hay mucho crecimiento, hay muchos estudios, y todos tratan de hacer lo mismo. Entonces, hay mucha ocupación también, Claro, porque incluso lo que hay acá en Argentina es la combinación entre talento y un costo más accesible para cualquier cliente que esté parado en el exterior. Entonces, eso hace que toda esta comunidad esté como
con laburo en general. Interrumpo esta charla solo para contarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora también en YouTube. Así que pueden apoyarnos con todas esas cosas que ya saben: me gusta, suscripción, campanita, etcétera, etcétera, etcétera. También nos pueden seguir en Instagram, donde compartimos contenido que, si estás escuchando esto, seguramente te interese. No lo juego más y seguimos con la charla. En la historia que publiqué hoy, viste que puse para preguntar cosas, muchos preguntaban todo el tiempo: ¿cómo se presupuesta? ¿Cómo se presupuesta? ¿Cómo se presupuesta? Es un lío, pero ¿ustedes tienen alguna técnica? O sea, ¿cuentan el tiempo? ¿Cómo? O sea, para poder presupuestar, lo primero es, para mí, es, o sea, poder cuantificar el trabajo y su complejidad técnica, eh, y también su complejidad de tiempo. O sea, entonces, eh, ahí empiezan a surgir las preguntas que uno le hace al cliente. A veces el cliente que te contacta y te manda un brief donde mucho de eso se responde solo, pero siempre hay cosas por consultar, pero hay como una listita básica que, que yo siempre consulto, o que bueno, que consultamos como estudio, que es si tenés un guión, o tenés un brief, o tenés una descripción del contenido, si eso, por ejemplo, está bloqueado, o sea, está aprobado, o si todavía está en proceso, eh, si hay referencias visuales o hay, digamos, cómo entendemos la complejidad creativa, visual y técnica, que eso a nosotros digamos, lo que nos delinea los recursos que necesitamos meter en el proyecto. Después, el tema tiempo, cuándo empezaría el proyecto y cuándo es la entrega final. Por otro lado, qué cosas hay que entregar, porque un proyecto no es sí o sí una pieza. A veces consta de que hay que hacer una pieza principal, después hay 2 reducciones, eso después tiene que estar formateado en horizontal, en cuadrado y en vertical, entonces eso a vos te cambia. No es que te cambia tanto, pero son cosas que tenés que contemplar. Por ejemplo, si vos te tenés que encargar de todo lo que es el soundtrack, o sea, si tenés que hacer música original, si vamos a comprar música de alegría, si hay una voz en off y tenemos que producirla nosotros, o si nos pasan todo eso, que muchas veces depende de quién está del otro lado, la manera de presupuestar es primero poder encuadrar el proyecto en los parámetros para poder cuantificarlo. Pensar también en base al tiempo, cómo lo metés, cómo metés las etapas de un proyecto. Y bueno, o sea, todo eso en algún punto afecta lo que sería tus costos y afecta lo que sería la complejidad para resolverlo. Y como que bueno, en base a eso y toda esa combinación de cosas, de ahí sale algún número que a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. O a veces te dicen, tengo esto otro, no sé, ¿entendés? Claro. O a veces, claro, y entonces tengo esto otro, y entonces ahí, ok, listo, ok, perfecto. ¿Cómo adaptamos la complejidad? Claro. Porque también está eso, ¿cómo adaptamos la complejidad? Y si partimos, hacemos la inversa, eso de decir, che, ¿qué presupuesto tenés para hacer todo esto? Y te dicen algo, ahí recién podés pensar, decir, ok, listo, a cambio de eso, yo te puedo ofrecer esto otro. Y eso a veces también acorta pasos y todo, porque vos ya partís de una información que al principio es un misterio, pero después en realidad te dice, ok, listo, entiendo, ¿es un proyecto chico o es un proyecto grande? O sea, con esto puedo armar un equipo más grande o un equipo, no sé, puedo llamar a tal o cual, digamos, talento o especialista, y en otros casos no.
o sea, en algún punto tenés que, no sé, resolverlo por ahí con un equipo más chico. Claro. Sí, además también a veces es comprender que por ahí la persona con la que estás negociando no es su plata, digamos, es una persona que tiene un presupuesto asignado para tal proyecto y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces de tirar un presupuesto y me han dicho subir un poquito o cosas así. Como que a veces es como entender un poco, a veces es porque capaz lo presupuestaste menos porque no entendiste bien la magnitud del proyecto y ese es un problema. O, o no sé, Sí, como que es cuestión de entender bien qué es lo que tenés que hacer. hay algo que vos no podés dejar de lado que es eh, cuáles son tus costos. O sea, nosotros tenemos eh, o sea, un equipo interno, pero eso no deja de tener, o sea, nosotros de golpe asignamos algunas personas a un proyecto, pero eso en algún punto también forma parte de toda esa estructura de costos, digamos. O sea, tenés que... ¿Por qué? Porque digamos, esas personas que están trabajando en ese proyecto no podían estar trabajando en otro. Entonces, y eso más, que necesitas por ahí 3, 4, 5 personas más externas, obviamente cuando pasa un presupuesto tenés que estar seguro de que todos esos costos los podés cubrir. Y después hay otras cosas, como de golpe, no sé, contratar un render farm o sea, según lo que tengas que hacer, ¿no? Pero, y si el tiempo es más corto, por ahí necesitas más gente, porque tenés que resolver más en menos tiempo. No es tan lineal, ¿no? No es tan Claro. lineal eso. Porque en algún punto son más personas con las que tenés que hablar, con las que tenés que pasar brief, con las que tenés que interactuar. Eh, y que si vos no te da el tiempo para el día como para poder interactuar con todos, se vuelve improductivo porque eh, tenés tiempos muertos en algún punto, ¿entendés? Nosotros tratamos siempre de que todo eso se optimice y encontrar como cuáles son los momentos del día y todo para poder hablar con las distintas personas. Pero bueno, no era la pregunta. No, sí, Eh, en poco sí. Era como que está un poco relacionado. De, de tener en cuenta los costos, ¿no? sí, o sea, no podés hacer un proyecto, o sea, vos no podés hacer un proyecto que o sea, te salga más plata producirlo que lo que te está dando el Claro. cliente. Sí podés, sí podés en algún punto apostar a futuro. O sea, nosotros los primeros años nos dedicamos mucho a construir el portfolio, porque eso en realidad es lo que a vos te hace llegar a nuevos clientes y a que tu estudio en algún punto se pueda mover, tengas algo más sólido que ofrecer. Eso es tu portfolio, digamos. Nosotros mostramos lo que hicimos y eso es lo que, eso más otras cosas más, es lo que sirve de argumento para convencer a alguien para que te contrate, Claro. ¿no? Nosotros lo que hicimos, en realidad lo seguimos haciendo, ¿no? Pero los primeros años eh, nos concentramos mucho más en generar portfolio y que, o sea, muchas veces le sacábamos muy poco a los proyectos. O sea, obviamente nos alcanzaba para poder eh, mantenernos, pero, pero no era el objetivo. O sea, y también se, todo eso se suplía mucho con horas nuestras arriba de los proyectos. Pero como que, o sea, cuando vos construís tu portfolio y le das un poco más, le das siempre un poco más a los proyectos, eh, después o sea, no importa, o sea, en realidad lo que importa es lo que vos podés generar a partir de eso. Eh, Claro. Bueno, pero también un poco muestra la filosofía del estudio, ¿no? Porque vos podés dedicarle ese tiempo por ahí a
a proyectos que vos decís, bueno, son un embole, pero este cliente sé que me va a dar mucho laburo si le saco bien este trabajo, pero ustedes no, ustedes van a hacer algún proyecto que sea lindo para mostrar, ¿no? Que esté bueno. También la realidad te va marcando un poco, o sea, no, porque, o sea, no sé, yo lo pienso de cuando yo estaba solo, y a mí me hubiese gustado hacer proyectos que hoy en día estamos haciendo, pero en realidad lo que me pasaba es que no lograba tener como ese portfolio que sirva para convencer a alguien para que me tire un proyecto un poco más jugoso creativamente. Eh, y porque también obviamente lo que estaba pasando es que no me daba para ahí, para eso. O sea, es una realidad. Pero, eh, pero no sé, o sea, para mí lo importante es que siempre atrás de lo que uno hace eh, hay mucho laburo, o sea, hay mucho esfuerzo, hay mucha dedicación. No sé, yo lo que veo, o sea, lo que veo nosotros eh, se labura mucho, se laburó mucho para construir y se labura mucho todos los días. Todo el equipo de gente labura mucho. No quiere decir que laburamos 16 horas por día, ¿eh? No es así. Pero sí, eh, todos los días cuentan. Todos los días cuentan. Todos los días se puede hacer algo. Y si estás sin un proyecto, todos los días se puede hacer algo. Siempre hay algún proyecto no comercial que tenemos dando vueltas en la cabeza, que se hace cuando hay tiempos libres, que a veces los tenés, a veces no los tenés, pero construir el portfolio, ¿entendés? Tener algo más que no hayas hecho. Che, y una cosa, por ahí ustedes indiscutiblemente tienen un portfolio hermoso, tienen unos trabajos muy lindos, eh, pero supongo que también con eso no basta, ¿no? Como que hay que ir a tocar puertas, hay que ir a charlar, a mostrarlo. ¿Ustedes qué técnicas usan para llegar a los clientes? ¿Van a ferias? ¿Llegan solos, capaz? No sé, ¿cómo es su metodología? Eh, y es una combinación de cosas, un poco todo lo que te contaba, o sea, por un lado tenés tu portfolio, que por lo menos dice que vos hiciste tal cosa, ¿no? Y hay mucho de que del otro lado buscan a alguien que haya hecho lo que necesitan. Eso también, ¿eh? No te van a contratar por algo que no hiciste. O sea, pero sí, o sea, yo hice varios viajes solo cuando estaba con Casana y la verdad que estoy orgulloso de las cosas que pude conseguir, o sea, modestamente, con un portfolio súper modesto. Eh, a tocar puertas, a eso, ¿viste? Como curtirte en el sentido de eso, ¿viste? Ir a tocar puertas con desconocidos que a veces te miran bien y dicen, no. O sea, hay una cuotita de suerte también en todo eso. Y después nada, hay otras cosas que te promocionan como las redes sociales, que eso también es laburo, porque eso es meterle a hacer posteos, a hacer historias, eh, digamos, como seguir mostrándote. Y nada, o sea, es como toda esa construcción de distintas cosas es lo que... Y nada, también si llegás a tener prensa, eso es una gran vidriera. O sea, nosotros el año pasado salimos en Motionographer, nos hicieron, estuvo re bueno porque hicimos, mira, todo partió, por eso te digo del portfolio, todo partió de un proyecto para Nike que pedía mucho menos, era corto de tiempo y por esa razón del otro lado esperaban mucho menos. Y yo no puedo hablar por mí porque yo no participé de ese proyecto. Siempre les digo, fue mi proyecto favorito, ¿no? Porque no lo hice. Pero los chicos se quemaron las pestañas durante 17 días corridos y sacaron una pieza, la verdad que muy buena,
Y eso llamó un poco la atención, lo mandamos nosotros a los portales, o sea, las revistas digitales y todo, no sé, básicamente a Motionographer, a Stash y algunos otros que hay ahí, qué sé yo, redes sociales, y de golpe nos cayó un día un mail que nos querían hacer una nota. Entonces nos hicieron esa nota, que hablamos también del proceso de trabajo, justo entró el tema de la cuarentena, entonces nosotros ya venimos trabajando remoto, entonces explicamos un poco cómo trabajamos, qué sé yo, al mismo tiempo también como la industria como se saturó porque cambió, cambió las actividades, o sea, se dejó de filmar, por ejemplo, entonces se volcó mucho a lo que hacemos nosotros o nada, o cosas digitales o lo que sea, pero bueno, como que todo eso, sobre todo ese artículo de Motionographer, a nosotros nos abrió puertas, porque eso te mueve solo. O sea, la prensa, en algún punto, es la mejor publicidad. Vos podés estar pagando en redes sociales promoción, pero me parece que no es para nuestra industria. O sea, porque nosotros trabajamos principalmente para empresas eh, y Estás no mirando tanto como para que te llame cualquiera, ¿entendés? Entonces como, y no solo es para empresas, sino para personas que trabajan adentro de empresas, porque claro. tus clientes son esas personas más que la empresa en sí. Entonces, eh, nada, yo siento que nos dio muchísima difusión ese artículo, que la verdad que fue un artículo extenso, con un montón de componentes, y de hecho nos pasó de, o sea, preguntamos muchas veces, che, ¿cómo nos encontraste? Y porque viste el artículo, digamos. Che, hablando también un poco de los medios, ¿qué medios utilizás para mantenerte informado, actualizado con las cosas que se están haciendo? Eh, y las redes sociales, en realidad. O sea, y está Instagram, está Behance, están estos portales, pero que también están, están también en Instagram. Entonces, como que Claro, sí. lo más común es Instagram. Porque también ahí, o sea, Instagram lo que tiene, o una red social, no sé, antes era Facebook, ponele, hace unos años, que lo que tiene, a diferencia de golpe una revista digital, que la revista digital elige cosas, hay una curadoría, y nada, te muestran, sí, te muestran las mejores cosas, o lo que están haciendo los estudios principales y todo eso, ¿no? Pero la red social lo que te da también es que de golpe una persona que es, no sé, un especialista en, no sé, simulaciones, vos te enterás de lo que hace. Claro. Entonces, como que bueno, viste, como esa combinación. Eh, Así que nada, principalmente es Instagram, seguir a los estudios, seguir a los talentos, seguir cosas que están buenas, o sea, seguir eh, gente que hace buenas cosas, o sea, que hace laburos lindos, seguir toda esa gente y te vas enterando. Hay una cosita que me llamó mucho la atención y que lo repetiste un par de veces en la charla y que lo tenés también en tu página, es que ahora estás como full time como productor, pero cada tanto te dejan tocar un keyframe, ¿no? ¿Qué? ¿No? Y es como que eso deja ver un poco como que todavía tenés un poco el gustito de tratar de hacer algo creativo y esas cosas. ¿Cómo canalizas toda esa energía creativa hoy en día? Y se extraña un poco también por momentos, eh, porque yo lo hacía todo el tiempo, o sea, nunca dejé de ser productor, porque en realidad cuando vos sos independiente y de golpe armás un equipo y tenés que hablar con un Sos todo. cliente y sos productor, ¿no? Pero sí, extraño un poco, o sea, lo que pasa es que el rol que tomo hoy en el estudio no me lo permite tanto, porque hay cosas que atender, este, hay consultas, pedidos que llegan, hay planificaciones que hay que armar,
hay que de golpe armar un equipo de gente, hay que estar también, muchas veces los proyectos requieren de reprogramarse, renegociar cosas con los clientes, y como que en algún punto son cosas que no van de la mano con lo creativo. Entonces, yo para poder sentarme a animar y todo, tenés que poder como, tipo, aislarte, olvidarte del entorno y de todas esas cosas, y no puedo, porque es impredecible también. O sea, yo no sé cuándo me entra un mail con algo, o no sé cuando surge un problema de un proyecto o algo que tenemos que atender. Entonces, como que no va del todo de la mano. Sí lo extraño, porque, y muy cada tanto, mirá, hace poco en un proyecto, la verdad que me tocó liderar todo un equipito de compo, y yo también hacer un poco de compo, y me gustó. O sea, dije, bueno, o sea, manos a la obra, ¿viste? La verdad que estuvo bueno, lo disfruté, a pesar de que estábamos explotadísimos, porque era muy intenso el proyecto. Por eso también como que Claro. medio que tuve que cubrir un poco ese rol, coordinando un área y supervisándola y como centralizando muchas cosas de este lado, también lo que se va produciendo, digamos, con otra gente. Eh, pero sí, o sea, por momento se me escapaban cosas como productor. O sea, es como, es lo que te digo, o sea, son como me parece que son roles que tienen una índole distinta, y que si tenemos los recursos, digamos, tenemos un equipo de gente, donde hoy en día, nada, ¿viste? Nosotros tenemos 2 productoras coordinadoras que, que gestionan los proyectos y todo. Y eso a mí de golpe me liberó un montón de trabajo como productor, pero también hay que reservarse como un espacio para poder atender esas cosas que son impredecibles. Que si vos estás en la línea de batalla, se te empiezan a escapar. ¿Qué consejo le darías al Roberto del pasado que te gustaría haber recibido mucho antes? Eh, o sea, primero que nada, yo estoy muy contento y orgulloso de toda la carrera profesional que hice. Me pasaron cosas que no esperé que me iban a pasar a nivel profesional. Eh, Como por ejemplo, nada, estar al frente de como un estudio que está creciendo y que, digamos, como que la verdad que estamos haciendo cosas re buenas, con mucho esfuerzo y con un equipo de gente, digamos, de gente talentosa y dedicada. Eh, Eso primero que nada. Pero, mira, yo creo que algo de lo cual siento que me podría haber aportado y que no hice fue trabajar en 1 o 2 estudios más antes de largarme solo. Eh, o sea, yo tuve ese primer trabajo, después esos 5 años en 3DR, y después me largué solo. Y por ahí podría haber hecho un par de años menos en 3DR, buscar otro estudio, cambiar de aire, ver cómo trabaja otra gente, ver otras cosas, cómo se hacen, cómo se cocinan las cosas en otro lado. Y siento como que eso me hubiese dado como algo más. Y de hecho es una recomendación también para alguien que está empezando. eh, Primero que nada, no largarse solo de una, porque te falta un montón de información que podés, o sea, tus colegas te construyen, o sea, además, interactuar con colegas, con alguien que tenés sentado al lado, o lo que sea, y a mí me dio mucho eso, la verdad. Entonces, recomendación, o sea, es trabajar en estudios, más de uno, por lo menos, para trabajar como no sé, en este rubro específico, ¿no? Eh, si tu idea es en algún momento largarte por tu cuenta, eh, ya sea como freelance
o ya sea con la idea de poner una empresita, digamos, un estudio. Pero creo que es eso. Por ahí haber hecho una experiencia en el exterior, eso me parece que también está bueno y que tampoco lo hice. Lo podía haber hecho, ahora que pienso. Pero bueno, ya estamos acá. Ya estamos acá. Ahora ya estamos en otra, ¿no? Pero sí. Bueno, y esta es la última pregunta que en realidad creo que es la más complicada, o por lo menos la que más a veces se complica. Que en realidad la tenés que hacer vos y se la haces a la gente que está viendo el capítulo. ¿Qué te gustaría que se vayan? ¿Con qué te gustaría que se pregunten, ¿no? En su cabeza? ¿Qué me gustaría que se pregunten? Yo creo que lo principal es entender cuál es tu pasión. ¿Qué es lo que a vos te mueve? Porque... Y poder detectarlo. Y por ahí no lo sabes de entrada. Por ahí necesitas recorrer un camino para saberlo. Yo siento que por lo menos en mi caso fue así. Pero ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que a vos, qué es lo que a vos te mueve? ¿Entendés? Porque eso en algún punto me parece que es lo que a vos te va marcando el camino, o por lo menos te va diciendo, elegí por acá. No sé, también pensá que nosotros, en cualquier profesión también, ¿no? Son muchas horas que le dedica uno a su profesión, a su trabajo, ¿no? Y me parece que es fundamental poder hacer lo que a uno le gusta. O sea, y que eso al mismo tiempo obviamente te dé como tu medio de vida, ¿no? O sea, las dos cosas, pero si vos tenés un trabajo que es un embole, llega el lunes y estás pensando en el viernes. Entonces, si vos encontrás realmente qué es eso que a vos te mueve, cuál es tu pasión, no sé, yo no soy una persona hiperapasionada, pero por lo menos en un momento dije, y me parece que yo ando mejor por acá y me gusta y sé que tengo medianamente las condiciones y qué sé yo y no sé qué. Pero yo lo detecto en mis colegas y me doy cuenta, porque disfrutan de hacer su trabajo. Y lo veo en todo el equipo, digamos, todas las personas que trabajan con nosotros, y sí, o sea, el que es diseñador, y bueno, eligió eso porque hay una pasión ahí, hay algo hay un disfrute de lo que hace. Más allá de que hay un trabajo, hay responsabilidades, hay que cumplir con cosas y todo, digamos, no nos vamos a olvidar de que uno, al ser profesional, tiene un trabajo y tiene todos esos componentes. Bueno, pero dentro de todo eso, si hay algo de lo que vos disfrutás, porque son muchas horas, y bueno, lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer mejor. Eso es lo que yo pienso. Te va a salir mejor, porque lo haces con ganas. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que la hayas pasado bien. Acordate que estamos en todas las plataformas de podcast. Y si nos estás viendo en YouTube y llegaste hasta acá, además de suscribirte, me gustaría mucho que dejes un comentario diciendo qué te pareció el capítulo. También nos puedes seguir en Instagram, donde subimos un montón de contenido que seguramente te resulte muy interesante. Chao, hasta la próxima.